Para seguir, me gustaría que retomáramos, vos comentabas que después de tu secuestro, así denominado por Vicente Leonidas Sadi, autosecuestro, ¿no? Te borraste un tiempo de la política activa, te retiraste, te dedicaste más a trabajar. ¿Y cómo fue a partir de ahí que recomenzaste hasta el momento en que, bueno, se arman la campaña electoral? Me gustaría que esos años... Yo diría que hasta ese tiempo el peso era para nosotros, o para mí en lo personal, seguía la continuidad de lo que había sido el grupo de trabajo en el Parlamento, Nilda Garré, después estaba Mastrorilli, un hombre que fue de las cátedras nacionales con más visión nacional, y después del secuestro rompo con Sadi y compañía. Es claro que los Montos querían intransigencia con un grupo político para ellos, y yo me oponía, y algunos más se oponían. Se llevan el sello de intransigencia, hacen el Diario Sur y van a donde va la izquierda argentina. Siempre, digo, la izquierda argentina es el sueño, es un vehículo cuyo sueño es descarrilar, punto. Nacieron para recargar, bueno, digamos, la realidad les molesta, y ahí vuelvo. Si puedo decir, cuando empiezo no a hacer política, lo hago con mis viejos amigos, más del peronismo, si vos querés, de centro. Vi uno mucho a Grosso, estaba Grabois, había, digamos, en ese momento era un grupo grande. Vaca y Reicher tenían el FUP, como un grupo que era un desprendimiento de Guardia. Entre paréntesis, no he leído el libro de Guardia, lo tengo que comprar, hoy lo voy a comprar porque me dijeron que, bueno, vos supiste que hay un libro sobre Guardia que salió ahora, salió esta semana pasada, pero hicimos varias entrevistas para ellos, pero porque creo que hablamos en su momento con ustedes de cómo Guardia es anterior a los Montos, como los Montos se imponen, pero las otras orgas no desaparecen. Lo que yo te decía es, si ustedes hacen un análisis de escuela de cuadros, Brito Lima no dejó casi nada. Cuando la organización sí no dio cuadro, era más una escuela de pelea. Los Montos dejaron a los Berbisky, Bonazo y compañía, que son más esta cosa de la conspiración revolucionaria, para mi gusto, que en este momento vive en su época de gloria. Guardia dio más cuadros. Sí. También los dio el Castro. El Castro hace un tramo junto con Guardia y después se separa, pero también dio cuadros. Yo en esto, el peronismo en sí fue una gran escuela de cuadros, de conducción. Digo, si hay alguno que sabe usar el poder, es el peronismo. La oligarquía, para usarlo, tiene que dar un golpe, pero sabe usarlo como patronal, no como democracia. El peronismo aprendió de la desfachatez que le puso Perón a esto. Entonces sabe, como alguna vez me dijo, toda esta discusión de qué había hecho Perón, entonces te decían, la izquierda decía que Perón le había dado esto, aquello. Y una vez un tipo en Barracas me dijo, los zurdos se equivocan, lo que Perón me dio fue la valentía de mirar al policía a la cara. Era la dignidad. Digo, no le dio 3 pesos, 33 pesos. Como la izquierda siempre lo mide en canilla, agua, ducha, cocina, digo, bueno, es como esta compra actual de votos, no sé cómo, digamos, está bien, le repartís un montón de cosas, pero ¿qué comprás del voto? Digo, ¿cuál es el hecho? Lo llevás y le sacás la... Pero en ese sentido, nosotros después nos juntamos con Grosso en especial, y en torno a Grosso, Bordón, Cariñano, ahí vamos armando todo un grupo. Yo decía, Vaca había hecho el FUB, Vaca, Reicher, y después había otros tipos que ni vale la pena nombrar.
se van dando orgas, grupos, y de golpe, yo te decía cuando nos fuimos el otro día, que había que estudiar qué había pasado con Grosso después del secuestro, el grupo Sogma, Macri, y un personaje Grosso del poder político que ingresa al poder económico, Macri, un personaje del poder económico que captura un cuadro político, síntesis, se da toda una estructura de primer idilio de ese tipo. Y eso le va a dar a Grosso una fuerza muy grande y va a dar esto que yo le planteaba a ustedes, donde como buena estructura empresaria, ¿qué hacen? Eligen 6 o 7 cuadros, yo te decía quiénes: Bordón, Cariñano, Marín, Grosso y De la Sota. Eligen esos cuadros y los forman en discurso, los forman en imagen de televisión. Vos fijate que siendo la televisión el instrumento central, cuando vos ves el debate el otro día de Carrió y Macri, no hubo buenos formadores de imagen televisiva. No ibas a un lugar donde te tenían 3 días y te sacaban, te avivaban, te decían no te pongas así, no te digo, no. No hubo de eso. Una pregunta, ¿esto de qué año estamos hablando? Estoy hablando del 80, antes de Malvinas. Malvinas, ¿cuándo es Malvinas? Te digo 80, yo salgo del secuestro y me paso 6 meses enojado conmigo mismo por haberme equivocado de nuevo con la izquierda, porque si hay algo que en la Argentina tenés que tener claro es que la derecha tiene lealtades y la izquierda, como se basa en el resentimiento, siempre jode al que está al lado. Punto. Esto es una ley de juego. Y una pregunta, ¿cómo veían ustedes el proceso político en ese momento? O sea, ¿cuándo empiezan a ver que el régimen militar se está debilitando? ¿Cómo piensan que va a ser la salida del régimen? No, nosotros no le veíamos salida concreta. Éramos una escuela de cuadros, es decir, nosotros éramos cuadros acostumbrados a no tener tiempo, porque todo lo que entramos en la época de 67, 68, si hacíamos contra la dictadura, sin soñar que la dictadura se cayera. No necesitábamos el tiempo, al contrario, yo te diría que como apostábamos lo imposible, sí, no necesitábamos imaginar cuánto iba a durar o no, qué espacio abríamos o no, punto. No era el caso de Grosso. No era el caso de Grosso y Macri. Yo creo que Macri es el empresario, es el que ve antes de Malvinas que cambia a Estados Unidos y que Estados Unidos va a buscar democracia, que los golpes se acabaron, que Estados Unidos no necesita dictaduras para impedir que crezca el comunismo, porque esta era la única razón de la dictadura. Digo, si no hay izquierda en Argentina, el Diario de la Nación va a cerrar por aburrimiento, porque su única función es impedir que le saquen la tierra que le habían ellos sacado a los indios, punto, ahí cierra, después le dan derecho, filosofía, qué sé yo. Pero no teníamos esa idea. Entonces yo te digo, a mí eso que en el 80, 81 me empiezo a juntar con Grosso y compañía. ¿Cuándo es 82? Es Malvinas. Abril de 82. Y punto. Ahí sí, después de Malvinas, ahí tenemos como una percepción de que eso se hunde. Vittel daba bastante pelota, el vitelismo era como un grupo libre, estaba Vittel, estaba Sadi, estaba Robledo, muy fuerte Robledo, muy fuerte. Robledo era el inteligente. Digo, si vos mirabas los popes que quedaban vivos, era Robledo, Vittel, Luder y Sadi. Yo no lo nombro a Antonio, para mí Antonio, a ver, yo no soy amigo de Café, porque para mí Antonio nunca existió. Y una de esas cosas que yo lo miro y digo, qué pinta, qué elegante. Siempre me dio la misma impresión. De Matera, ¿viste? Matera debe operar, pero si no opera, que no hable, porque es un pelotudo. Punto. Para mí Cafiero es una especie de Lorenzo Pepe. Viste que Lorenzo Pepe tiene un solo discurso, lo dice el día de la revolución, el día del socialismo, el día de la madre. Un solo discurso que y levanta la voz y la engola. Bueno, es la nada del contenido. Sí.
No, te quería pedir si haces un pequeño esfuerzo de recuerdo. Los que estaban alrededor de esos 4. Sí, digamos. cómo no, la puta, sí. Robledo, Mirá, Robledo era una figura enigmática porque los militares la respetaban, no se lo acusaba de ser de derecha, porque no lo era, pero él no era proclive a las progresías. Fíjate un detalle, el robledismo, los aliados de Robledo, en el reparto de las radios de la dictadura le dan Radio Espléndida al robledismo. En torno a Robledo estaba Roberto Graboy y estaba Jorge Triaca. Estaba Norberto Agrelo, el negro. No, el negro todo eso estaba con Vite. Estaba Norberto Agrelo. Estaba. Espérate. Había un sector sindicalista lindo en torno a Robledo. Pero básicamente yo me acuerdo que Carlitos Mirson estaba, que fue que después fue el dueño de radio. Pajarito Graboy era una figura. Pajarito y Triaca fueron los que llegaron con el robledismo hasta el final. Con Vittel estaba Iribarne, Chacho un poco menos, pero estaba. Y estaba ese grupo que venía de Forpe, el Turco Mitre, digamos que eran tipos más bien de derecho. Corach estaba con Vittel, pero Corach era más amplio, nunca fue ultra vitelista. Vittel era un tipo que tenía toda la sabiduría del interior y Robledo tenía toda la sabiduría del filósofo, del pensador. Robledo era deslumbrante hablando. Deslumbrante, una cosa. Y en torno a Luder estaba Vaca, estaba yo, estaba Vaca Reicher, estaba Contegrán Gerardo, Esteco. el negro Esteco. Pero tenía poco peso ya esa altura, ¿no? Ya tenía poco peso, sí. Pero estaba este que hacía los equipos técnicos, ¿cómo se llamaba? Dabate. Y esa era la gente que estaba con Luder. Rarísimo lo de Luder, ¿no? Porque Luder, viste que no se puede imaginar la historia que no fue. Pero yo cuando Luder llegaba al final me di cuenta que no creía ni en su sombra, Luder, ¿no? Un tipo rarísimo. Robledo un tipo. La salud de Robledo fue lo que impidió que el candidato fuera Robledo. Y Luder era un tipo de esos que era un ser importante, pero que el peronismo le daba más peso, ¿viste? Porque habían acertado en hacerse peronistas, había sido discípulo de Sampaio. Pero, ¿quién te dije? Vittel estaba en esto, Luder, Robledo, y con Cafiero estaba Miguel Unamuno, Roberto García, los 25, Perdigón García, y yo creo que Chacho ya estaba con Cafiero, y bueno, esa historia. Después se viene dando. Y después hay una quinta figura, que era Sadi. Sadi era la quinta figura. Estaba ahí con sí. La gente. Ya dije Robledo, Luder, Cafiero, Vittel, Sadi, 5. ¿Y con Sadi qué gente lo... Con Sadi habían quedado los ex Monto. Claro. Digamos, después que se había fracturado, que nos habían echado a nosotros, porque obviamente éramos de derecha al lado de la revolución de ellos, y sacan el diario ese Sur y toda esa pelotudez que hacen. Vos fíjate, el diario Sur lo dirige Castiñeira de Dios. Mirá lo que tendrá en la cabeza, pobre Castiñeira. Digo, era. Esos eran los actores. En eso, vos tenías también actores que no eran para conducir, pero sí para apoyo institucional. Lorenzo Miguel y la 62. Herminio Iglesias y sus definiciones. Paulino Niembro, un tipo muy importante, muy,
muy inteligente, muy inteligente. Yo te digo, cuando vos vas al documento de derecho humano, yo estuve en el nacimiento, después te dicen todo, que te lo escribió, que lo pensó. Yo me acuerdo que Paulino le decía a Sadi y a Unamuno, Paulino Niembro decía, esta no la podemos dejar pasar, acá nosotros tenemos que jugar. Porque hay una cuestión que es importante, que los tipos que tienen más, que están más metidos en el poder, por lo sindical, por lo económico, por todo esto, tienen una ventaja, saben cómo es adentro. Yo ayer le contaba a un tipo que lo quiero mucho, que es un prestigioso personaje que ha estado en toda la revolución, y es muy buen tipo, y yo me le enojaba ayer porque yo le decía, una cosa es ser decente y otra imbécil. Es decir, a mí no me gustan los travestis, ahora lo que yo no puedo es ignorar que existen los travestis, porque entonces soy un pelotudo. Digo, entonces, estábamos hablando de un personaje y de la corrupción, y yo le contaba que un sindicalista, en un momento, hace muchos años, murió el sindicalista, y no voy a dar el nombre, porque el tipo murió. Yo le dije, fulano de tal se debe haber llevado como 20 millones de dólares. El sindicalista me miró con desprecio y me dijo, pibe, 40 me llevé yo. El que vos decís tiene más de 300. Entonces, digo, no quiere decir que nosotros tres seamos gente decente, pero, a ver, si no parece como, viste, ese pobre, humilde personaje que dice, aquel gana 2.000 pesos por mes. Está bien, está bien. Digo, en esta ficción que inventa la oligarquía, que ricos son Palito Ortega y Maradona, mentira, son dos hijos de cuarto. Nadie, nunca se dice lo que gasta y gana un rico. Porque esto es como el boato, es como lo que no se puede contar, lo críptico del sistema. De esto no se habla. No, este señor gasta $1 millón por mes. No, no existe. Te dicen, no, pues está bien. Ahora, Niembro era metalúrgico. Niembro era metalúrgico. Sí, era, digamos, muy de confianza de Lorenzo. Sí, pero era un poder en él mismo. Niembro era su poder, era su inteligencia. Tipo brillante, brillante. Tipo que había sido antiperón, mandarista, brillante, excepcional. Tipo tenía esta formación dura, porque ahí también a nosotros nos formaba más el Petizo Tristán. El Petizo Tristán era anarquista. Y en ese anarquismo todo el que se enriquecía se había pasado. Con lo cual nos vivíamos peleando. Pero venía ex anarquista, digamos. Venía de Guardia de Hierro, Tristán. No, Tristán funda Guardia. Ah, por eso. No, Sí. pero él es anarco, digo, él funda Guardia, pero él estaba muy por encima de Guardia. Sí. La idea de lo 1 de mayo era salir con una camioneta a robar un potrillo porque había que comer caballo robado. Una idea muy dura, muy de matar al enemigo y de matarlo. ¿Cuándo murió Tristán? Tristán muere ya en el menemismo, pero era de una dureza, tenía un odio adentro, una bronca, porque el problema es que es muy peronista, muy conscientes de lo que era la nación, el peronismo, lo nacional. Pero Tristán y Vaca, yo ya te dije, lo contamos, que Tristán y Miguel Vaca eran los dos viejos. Pero volviendo a lo nuestro, de esos 4 candidatos se empieza a dar una pelea. Entonces están los que son vitelistas. Vitel era presidente del partido y era vicepresidente en ejercicio de la presidencia, con lo cual la institución la tenía Vitel. Robledo era el pensante. Luder era el vivo, que se iba a quedar con las cosas, el poder en serio. Y después que, digamos, Sadi jugaba a la revolución y al poder, como siempre, digamos, un rico revolucionario, tipo bastante oscuro, pero Sadi se corre para la izquierda y se va pinchando. Vitel se ubica y va creciendo, pero compite con Cafiero, Robledo tiene la salud muy deteriorada, apenas se mueve, va en silla de ruedas, era imposible, porque seguía, pero
Al final Robledo hace un acuerdo con Luder donde lo apoya a él. Maravilloso. Yo estuve en el momento que se encuentran los dos de Robledo. Luder lo invita a Robledo para hablar y Robledo le dice: el jefe sos vos, porque así lo decidió la historia o el destino. Se querían mucho, los dos se respetaban. Robledo me decía de Vittel siempre: bárbaro, ese Vittel no es que crece, se hincha. Y quedan Cafiero y Luder. Cuando Robledo se pasa al lado de Luder ya estaba terminado, porque Cafiero nunca tuvo estrategia, siempre era esta cosa de los que parecen intelectuales y no lo son, parecen peronistas y no lo son, parecen ricos y no lo son. Esta cosa de los ricos de San Isidro que tenía Antonio Cafiero, ¿no? Que eran Ditela, él, Amadeo, que para San Isidro son peronistas nefastos y para el peronismo son oligarcas recién venidos. Digo, una cosa gris. Pero va, está bien, yo no... Sí. ¿Qué papel jugaron ahí, digamos, las 62 organizaciones, los sindicatos en esa...? Al principio estaban más cerca de Robledo todo el grupo de Triaca and Company. Con Vittel hacía el jueguito y lo tenía Lorenzo al lado de él. Pero ese sindicalismo jugaba de afuera, no era el que iba a coronar, sino el que iba a apoyar al que se corone. Punto. No era... Porque además era una elección en la cual no iba a haber una elección interna fuerte. Ibas a ir resolviendo por pedazos, ¿no? No ibas a tener tiempo para una interna. Bueno, la decisión final se decidió en el Congreso partidario, digamos. En el Congreso nacional del partido, ¿no? Acá en el hotel, sí, hasta ese momento. No, en el teatro de Spadoni. Sí. Donde queríamos coronar, porque perdón, nos olvidamos porque claro, viste lo que era la historia. Estaban los isabelistas. Sí. Claro. ¿Se acuerdan que el turco Menem, nefasto personaje que se fue a ver Isabel con un ramo de flores y el otro día sacaron la revista, la foto del ramo de flores del turco en el tacho de basura? Sí. Estaban los isabelistas. Los isabelistas creían que la jefa iba a ser Isabel y que había que elegir a Isabel. El isabelismo tenía en aquel momento la misma lógica que tiene hoy el menemismo. Una antigüedad gratuita que no da para nada. Y Isabel, porque cuando vamos al teatro cómico a proclamar la fórmula Luder, aparece Adrián Fariña, y Adrián Fariña, cuando sube Alan Pedrini a decir que la fórmula es Luder Cafiero, sale Adrián y se le tira encima gritando Isabel. Digo, donde creo que todavía estaba este oscuro personaje de Lavaqué, ¿no? Que y ahora es de izquierda, según veo en los medios. Salió de López Reyes y se hizo revolucionario, sin que teniendo ninguna importancia antes ni ahora. Pero de todas formas es muy importante, a ver si entendimos bien, porque lo que vos estás diciendo, digo, no es para nada irrelevante. Estás diciendo que el sindicalismo tuvo un papel no secundario, pero tampoco determinante, sino que tuvo un papel de relieve, pero que hubo una especie de interna entre jefes políticos. Ya Lorenzo, lo que era Bandor, de conducir el conjunto del sindicalismo, con lo cual le daba un peso, Lorenzo lo perdió. 0,25, supuesta a la izquierda, Vittel o Cafiero. La derecha, actual, Triaca, Güez, Lescano, Robledo. Y Herminio jugando libre con Isabel. Pero no era lo que se preanunciaba, lo que hoy es. Si algo había logrado Perón con el sindicalismo, es decirle, muchachos, su único poder es el único. La CGT única. Peleaban adentro, después resolvían y había una CGT, y esa CGT pesaba. Esto es lo que logra Perón, pero después se pierde eso. ¿Por qué se pierde? Porque
en la medida en que los tipos dejan de ser peronistas, esta tontería de Víctor de Genaro que se cree de izquierda maravillosa, de la izquierda revolucionaria de los ñoquis del Estado, la derecha reformista de los obreros metalúrgicos. Es joda. Marx era un idiota y nosotros inventamos la historia. Entonces, en eso el sindicalismo ya va fracturado. Y fracturado, cada sindicalista tiene su corazoncito. Yo te diría que no me acuerdo los momentos, pero que los que jugamos a Luder acertamos bien y nunca imaginamos que podía ganar Alfonsín. Yo me acuerdo a mi amigo Dante Caputo, que estaba en el CEDES, CISEA, por ahí. En el CISEA. Me llamó un día y me dice, che, Alfonsín me invita a trabajar con él. Y yo, que éramos amigos con los radicales, porque veníamos de la dictadura, éramos... Digo, hermano, pero es lo mismo que estar en el peronismo, te invita Alfonsín, vos estás ahí, yo acá, seguimos todo, empujamos todo, va todo bien. Pero, claro, Alfonsín con Caputo trataba de incorporar cosas nuevas al radicalismo, qué sé yo, para qué ni cómo. Pero, en alguna medida, ese sindicalismo era eso, ideológicamente abierto. Entonces, nunca imaginamos que el radicalismo iba a poder ganar. Yo te diría, a ver, habría que ver a Julio Aurelio, porque Julio Aurelio viene 15 días antes de las elecciones con una encuesta. Lo quiere ver a Luder. Luder al final lo atiende a desgano. Y Aurelio le dice, ustedes están 6 puntos abajo. Como Luder no creía en las encuestas. Nadie había, estamos hablando de cuántos años, no tanto, 82, 22, 23 años. Nadie tenía en cuenta la encuesta. No había encuestas. El peronismo ganaba por historia. O sea, bueno, un poco lo que estás contando ahora, digamos, pero pensaban que podían tener algún problema con la memoria reciente de 73, 76. Y la pensamos, sí, la pensábamos y la sabíamos. Nosotros, el sector más luderista era el sector más reacio a lo que había sido el Isabel López-reguismo. Pero nosotros sentíamos que lo de Herminio, se le echa en cara a Herminio la quema del cajón, que en rigor es un símbolo de lo que era el peronismo. Era esa mezcla del viejo Sadi queriendo hacer una revolución con el desprecio de la gente absoluto, porque el viejo es de izquierda como tiene que ser, los negros no, la izquierda es para los ricos. Y en eso nosotros no nos hacemos cargo, pero sentíamos que Herminio era lo que era. Yo estuve en una charla muy dura entre Herminio y Luder adelante mío, que había más gente, donde Herminio casi le levantó la voz y Luder se paró y le dijo, Herminio, el presidente debía ser yo. Y aun cuando es una democracia, el poder es mío. Como una cosa dura. Y Herminio dijo, usted tiene razón, doctor. Yo me acuerdo de esa historia, pero digamos, eso no trascendía. Luder la peleaba bien, la del poder. Pero yo, a ver, voy a decir una cosa dolorosa, porque cuando la gorda habla de la corrupción, la gorda Carrió, a veces habla como si el ser humano fuera... Yo en la de Luder descubrí que había una inocencia en nosotros militantes, por cómo entraba la plata, porque ahí, viste, vos decías, ponía, no me acuerdo, ponía, yo conseguía $150.000 para la campaña, los depositaba, y a la tarde iba y le decía al jefe de dinero, che, necesitamos 3.000 pesos para cartera, y me decía, no hay. Yo me quedaba diciendo, si esta mañana puse 150 lucas y no se gastó nada. Y ahí me daba cuenta que lo que yo ponía acá no estaba acá. Fue atroz, te juro que fue, a mí me hizo pelota. Porque llevársela de la campaña es llevársela de la alcancía de la iglesia.
Cuando vos entras y empujás y remás y todo, veníamos de esto de que sacás 10, pones 5, compramos el micrófono, el celoso. Y de golpe te das cuenta que viene un toco y después no hay para carteles, ¿no? Entonces, vos entendés esto como una cosa transparente. Che, ahí te puso 100, pues dale 10 a cada provincia. No era así. No importa por quién no era así. Pero vos te dabas, si esto es como parecía el menemismo, ¿viste? El menemismo que se había robado 10, 15 mil millones de dólares y no estaban dispuestos a devolver 10 palos para ver si ganaban de nuevo y se afanaban 10.000 más, ¿no? Como que era tal la enfermedad que no estaban dispuestos a sacar plata de su billetera para pagar al médico que los podría llegar a curar. Es maravilloso. Es morir con las botas puestas, ¿no? Una pregunta. Digamos, ahí en esa elección había 2 o 3 problemas, digamos, que eran evidentes, ¿no? Entre ellos está la cuestión de violaciones de los derechos humanos, el balance de lo que había pasado durante la dictadura. ¿Qué política tenían en ese momento? ¿Tenían alguna política? ¿Era un motivo de discusión? Pues es que hay una cuestión que es complicada. Nosotros habíamos sacado el documento de los derechos humanos, que es como el punto que nos divide de los que no lo firman. Miguel Unamuno era como el centro de eso y llevaba, ya lo conté, en la billetera un papel donde desmentían Grosso y Bordón. Pero este desmentir del documento de los derechos humanos era una idea de unidad nacional sin justicia. Esto es así. No es ni siquiera, porque después vendrá obediencia debida, punto final, otras discusiones. Discusiones dadas que nos olvidamos cuando le damos ideología sin darnos cuenta que el poder de los militares en ese momento era uno. Si no es lo mismo que a estos militares le dé obediencia debida y punto final que a aquellos militares, digo, porque si no, si Alfonsín levantaba el dedo y dijo Felices Pascuas, digo, pero para el huevo de Pascua que tenía en la cabeza era acá, digo, si no analizamos la historia desde la pavada. Anoche la veía yo, esta chica Walsh, Patricia Walsh, me daba vergüenza propia y ajena, digo, qué maravilla, pobrecita, porque le explicaba al interlocutor que ella había hecho levantar la ley de obediencia debida y punto final. Si no te decía, pero lo hizo Kirchner, pero la idea fue mía. Es maravilloso. Es maravilloso. Es decir, ¿quién fue a la luna? Los yanquis. No, pero yo... Fue Julio Verne a la luna, la puta que te... Que ese sí la idea era de él. No, yo tenía esa idea. Como si la ejecución fuera un detalle, ¿no? Se puede decir que tu idea era escribir el Quijote. Lo hizo este tonto de Cervantes, pero en síntesis me parece que Luder lentamente se había esquivado el tema. Bueno, hay una declaración muy importante de la de los efectos irreversibles de la autoamnistía. Sí. Que no tuvo tanto peso electoral, Vicente. No fue el peso electoral. Lo que tiene es que es nefasta por haberla dicho. Yo creo, no había la percepción electoral que hay hoy, la percepción social que hay hoy de eso. Pero si vos me preguntás, él nunca se refería al tema, y creo que su concepción del tema era esta y nada más. Él era un conservador peronista. No era... Robledo, viviendo más a la derecha, tenía una ubicación más lógica. Pero eso tuvo un impacto interno en él, porque, bueno... En nosotros sí, pero yo te digo que no vi que eso le hiciera perder votos. Creo que los votos se lo hacía perder Herminio, la imagen de Herminio y Isabel López Rega, eso sí era jodido. No llegábamos a esta sutileza de los derechos humanos. Digamos, nosotros éramos el isabelismo que había caído, y no lo podíamos superar a ese isabelismo. Luder era el tipo que no se había animado a echar Isabel. No tenía una impronta de cosa bien hecha. Y después estaba el tema de los sindicatos también, ¿no? O sea... Y el tema de los sindicatos que asustaba a la gente y que habían negociado con los militares, pero si hay algo que los militares hicieron fue arreglar con los sindicalistas. La idea de Viola arreglando con Cavalieri, con esto, todo eso está ahí firmado y a la vista. Sí. Las obras sociales a Barrio Nuevo, a Santa Marina, a Santa María, todo esto tiempo se la dio el Estado. Digo, los milicos hicieron una cosa de derecha. Y fíjate que si hay una cuestión jodida en Argentina es que los sindicalismos no son monarquías hereditarias.
¿no? Los dirigentes sindicales tienen 75 años, Sí, sí. mucho más plata que el dueño de la empresa. Digo, cuando el sindicalista actual se junta con el dueño de la empresa tiene una contradicción, que el tipo maneja lo negro, pero tiene más guita que lo blanco, es joda. Si los sindicalistas, si hiciéramos una lista de guita en Argentina, están... Digo, no todos. No, todo. Víctor Regenaro desde ya que no, pero yo he visto... Entonces a vos, cuando... He visto con mi hija en un lugar donde estaba un helicóptero y mi hija me decía, papá, qué helicóptero maravilloso. Y bajó un señor sindicalista que después me di cuenta que tenía un helicóptero maravilloso. El helicóptero, viajaba en helicóptero, no quería bicicleta, moto, esas cosas que usa la gente. Sí, viva. No, pero directamente conectado con esto está justamente la así denominada denuncia de Alfonsín del pacto sindical militar. Que era cierto. No, más allá de eso, ¿cómo lo Yo lo vi como una cosa que ellos sacaban bien de la manga, y que esa sí tocaban sobre la piel sensible de la sociedad. Sí. No se querían correr de el arreglo con los militares, sí. Había demasiada simpatía mutua. Si vos querés, no se podía en ese momento imaginar, ni nosotros ni nadie, la disolución del enorme poder, porque claro, hoy te dicen los tipos, Perón se enfrentó con la iglesia. ¿Vos sabés lo que era la iglesia de Perón? Voy a agarrar y sacar, correr los obispos y salen todos corriendo. ¿Qué sé yo? No pueden impedir lo travesti de la calle Godoy Cruz. Pero antes de los medios de comunicación, la iglesia, los militares, los sindicatos, las instituciones, la justicia, eran misteriosas cosas enormes. Después la televisión las desnudó y las dejó desnudas como están. Pero bueno. Te llevo por un minuto un poco más atrás, que es el episodio de abril de 82, abril-junio del 82, Guerra de las Malvinas, ¿no? ¿Cómo te agarró a vos? A mí me agarró con Eduardo Vaca, Tito Rey, Carlos Grosso y Miguel Vaca. Miguel Vaca y Eduardo Vaca tenían apellidos con una S distinta, pero tenían nada que ver. Don Miguel murió, también murió Eduardo. Y nos encerrábamos horas en nuestras oficinas a discutir entre nosotros, porque teníamos todas las cosas mezcladas en la cabeza. Los militares habían ido por Malvinas. Nosotros no podíamos ir contra Malvinas y ir con los ingleses. Pero yo me acuerdo que yo era uno de los que decía, están alterando la regla del imperio, desaparece. Está todavía García Moreno. García Moreno estaba ahí, el militar retirado, venían los de los 33 orientales. Sí, no sé. Y García Moreno me explicaba desde el punto de vista de estrategia militar, le decía, yo no es militar esto. El imperio no puede permitir que estos tipos le toquen el culo. Y no quisieron arreglar porque los militares no querían arreglar. Se podía haber arreglado y pudiéramos haber quedado muy bien, con 2 banderas en Malvinas, todo perfecto. No quisieron y le tuvieron que ligar la que ligaron. Bueno, después ahora la que venga. Pero nos pasamos discutiendo y yo estaba en que había que correrse y dejarlo que pierdan y que iban a caer en la caída y iba a ser atroz. Nosotros decíamos, vamos, apoyamos que ganan. Estaba la cuota de nacionalismo y la cuota de racionalismo. Racionalismo era el nuestro, nacionalismo era el que decía. Yo me acuerdo que fuimos a la plaza el día que nos corrieron, al final íbamos a gritar a favor, pero era en contra y salimos corriendo y no, va. Pero ya salías a la calle, ya te acercabas a la plaza, ya estabas con esos puntos de inflexión donde había olor a cambio. Y fue toda una discusión que duró días, pero donde te digo, para nosotros no había soluciones, una demencia. Pero con García Moreno nos reíamos mucho en esa época, ¿no? Y íbamos a ver a Vittel, íbamos a ver a Sadi, íbamos a ver... Yo creo que con Sadi estaba peleado yo. Íbamos a ver a Luder y Robledo era el más lucio que tenía relación y decía, pobrecito, ¿no? Porque Robledo, los militares admiraban de Robledo la inteligencia y Robledo despreciaba de los militares la ignorancia. Entonces era una...
Bueno, decía, ¿qué le iba a hacer? Y la campaña de la Capital Federal, porque vos fuiste candidato por la Capital Federal. Yo fui candidato por la Capital Federal y ya ahí habían armado grupo. El negro Esteco quería ser diputado y no podía. Luder me eligió a mí y a Vaca y a quién más. Pues sabés que me acuerdo más de la lista del 73 que la del 83. Porque yo estaba cerca de Luder, pero hay una cosa rara, muy rara hubo. Luder creía que ganaba y quería mandarnos a diputados. Con lo cual te preguntaba, ¿y quién van a los cargos? Y los días que estamos acá somos los amigos de él. Y él cree que gana y te manda a la Cámara. ¿Cómo es? Y era como era. Él nunca descubrimos cuál hubiera sido su gabinete, ¿no? Hubiera sido muy interesante que le hubiera dado su gabinete, porque te hubiera demostrado qué tenía en la cabeza este hombre. Para mí tenía una concepción de conservador en serio, de orden y orden, ¿no? Bueno, se sabía muy poco en ese momento. A mí me daba yo en ese momento trabajé en los equipos. Sí, nada se sabía, nada. Pero aparte tenía cierta una amistad personal, puramente personal con Esteco. Y un día Esteco me invita a una reunión, ¿no? Sale de ser recibido por Luder, ¿no? Me muestra que el Luder lo recibía, qué sé yo, y hace una reunión y anuncia que iba a ser ministro de Bienestar Social. A mí me dio una impresión de una precariedad tremenda. La verdad es que no me lo imaginaba a Esteco como ministro de Bienestar Social. No, pero después el Luder un día nos juntó para darnos los cargos y nos dijo, no me olvido nunca, estaba todo el equipo, lo decíamos 11, 12, y estaba Esteco, estaba el flaco alto de la novena, Dabate. Estaba Dabate y estaba otro de la novena, bueno, uno que me acuerdo que le dijo, doctor, yo no quiero ir de diputado. Y le dijo, si no quieren ir al Parlamento, yo no les voy a dar otro lugar. Y el flaco que era uno alto, que medía como 3 metros, Rosela, el flaco Héctor Rosela, dijo, pero ¿cómo? Yo no quiero ser diputado, ¿dónde tengo que ir? Bueno, dijo, yo no le digo que no va a tener la estafeta postal de alguna ciudad, pero le digo que usted no va a ser un funcionario. Y ahí fue que Esteco quiso ser diputado y no entraba en la lista, no me acuerdo por qué. Pucha, yo tendría que ver esa lista cómo era, no me acuerdo cómo era la lista esa. Yo creo que fui cuarto o quinto, pero y ahí se desarmó todo y nos dimos cuenta que la lealtad con este hombre no era lealtad para ocupar un espacio. Una cosa muy rara, que termina la noche de las elecciones, cuando en ese edificio que él ocupaba, donde después fue la Cancillería, en la calle Reconquista, estábamos reunidos, se veía que perdíamos, y en un momento él me miró y me dijo, ¿por qué no va y avisa? Y yo le dije, doctor, pero tendría que ser usted. Me dijo, yo no lo voy a aceptar. Y yo bajé. Las cámaras de televisión, todavía debe haber un archivo de ello. Y dije, el peronismo acepta que ha sido derrotado. Fui yo y creo que en otro lado fue Grosso y no me acuerdo, fuimos 2 o 3. Y yo me acuerdo cómo la gente se largó a llorar. Los 300, 400, 500 que había. Me acuerdo esa noche yo volviendo para mi casa y veía cantidad de gente con las banderas como arrastrando y la mirada al suelo, y era como una pérdida de un campeonato mundial donde y el radicalismo que fue a la 9 de julio, pero que no era. Yo ya había tenido con Luder una cosa, cuando fuimos al Chaco, que viste nos invitó al Chaco, fuimos en un avión chiquito, un avión privado, y era el día que Alfonsín hacía su acto. Nosotros íbamos al Chaco.
Y el avión, Luder le dijo, salió de Don Torcuato, le dijo, porque si podía, el tipo dio la vuelta por acá arriba y de arriba vimos el acto de los radicales. Nos parecía infinito y el mismo Luder decía, estos son muchos. Pasa que Luder no logró, Luder creyó que era hereditario, entonces dejó que la realidad se corte donde se debía cortar y se cortó por la memoria de lo peor de Isabel, de Herminio, de López Rega y de la derrota y de los derechos humanos y de todos los agregados. Se cortó mal. Igual se perdió por poco, se perdió por un 5, un 6, pero se perdió con ganas. Y viste el que decía, ya van a venir los resultados del interior. Fuera de la provincia de Buenos Aires no hay interior. Y me acuerdo que cuando llegó a Avellaneda y habíamos perdido en Avellaneda, yo dije, Luder, ya rajemos. Perder en Avellaneda, perder. Ya está. Eso era. Pero el luderismo, Vicente, vos te acordás, no fue otra cosa que algo pegado con cola. Yo diría que Perón había sido tan fuerte que ninguno de los que estaban cerca de él, aunque no eran las figuras principales, el Tuco Paz no participó, Tayana, al que él respetaba enormemente, no participó. Tayana era un tipo superior. Participaron otros, pero no había una vocación de poder, quizá en Robledo, en Luder no la había. La historia había dado todo y este tipo no tenía la vocación real de poder que tenía Alfonsín desde el llano. Yo me acuerdo que me encontraba con Caputo y Caputo me decía, Julio, vamos con Alfonsín en mi coche humilde a actos de 200 personas, de 100 personas. Un mes antes. Me acuerdo esa mano con Luder arriba, que era la mano de Lorenzo, que era la tapa de la revista, qué sé yo, la revista, Pirucho, que la habían inventado para poner esa imagen. Me acuerdo Terraño analizando el peronismo y el radicalismo para ver qué partido le convenía. Poco después, bueno, muchas cosas por supuesto, pero antes de eso, ¿te acordás que a Luder Alfonsín le ofrece la presidencia de la Suprema Corte? Sí. ¿Y ustedes lo conversaron con él? Lo conversamos, pero Luder es después va a ser embajador en París. Luder sentía que Luder era un tipo que le tenía miedo al peronismo. Yo me acuerdo cuando yo lo quería convencer de que, con otra gente, con Aullero, con Isla Guerrero, de que la raje Isabel y se quede él de presidente, él me decía, el peronismo no perdona. Él le tenía miedo al peronismo como a la historia. Y cuando va lo de la Suprema Corte, él tiene miedo a que el peronismo le diga que fue el causante de la derrota y se queda con un honor. Era un tipo muy signado por el temor a la reacción. Obviamente, conociendo el peronismo, era para temerle. No porque sea un partido de mafiosos, sino es una pavada. Si no es un partido duro, es una fuerza dura, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo cuando salíamos contra Isabel, la cantidad de tipos decía, traidor, porque estaba contra Isabel. O una vieja que a la vuelta anteayer que me dice, usted lo traicionó a Menem, como si, viste, la vieja ya había hecho Menem, viste, y nosotros ya. Hay mucha estupidez y hay mucho, pero él le tenía miedo a eso. Hablando de Menem, en esa época no existía ninguna. Menem, en la época esa, era un imbécil que ponía en el Teatro Cómico en la calle Corriente, había puesto un cartel enfrente que decía, nada sin Isabel, Carlos Menem. Eso era Menem. Es la decadencia la que lleva a que eso porque... ¿Y cómo viene la discusión interna en el peronismo una vez que, Luder es derrotado, gana Alfonsín? ¿Cómo es la discusión interna? Yo entro a diputados y el ser luderista viene el avance de Herminio y de Diego Iballe y de toda la lacra, y yo
te diría que después de esa derrota, el radicalismo comete los errores más grandes de la historia de la humanidad. ¿Sí? Porque el radicalismo, para darte una síntesis, nos sigue al cerebro de los cerebros, ahora son todos grandes cerebros, dice que el enemigo es Cafiero, con lo cual lo inventa Barrio Nuevo y le da toda la manija a Barrio Nuevo, porque Menem no es enemigo, el que te va a ganar es Menem. Digo, es decir, el radicalismo, como era el que elegí, daba las barajas, fue atroz, lo del radicalismo fue atroz. Porque pues yo lo apoyo, nosotros, primero se da el sorteo de diputados por 2 o 4 años, una de las primeras cosas de corrupción que tuvo Argentina. Donde después nos avivamos con Unamuno y compañía, que donde estaba Pugliese y Manzano y Ibáñez, eran los que quedaban, donde estábamos nosotros éramos los que se iban. No era un sorteo por la lotería, era un sorteo entre ellos. Una cosa de loco, pero de loco. Que vos no podías imaginar, vos tenías que tener una concepción conspirativa de la historia. No, era así. Dividían en dos, quedaban los con poder de este lado y los sin poder sorteaban. Arreglado con Pugliese, no Siglia, Manzano, Ibáñez, toda la lacra social que hubo. ¿Cómo aparece Manzano ahí? Que era el discípulo de Diego Ibáñez. Diego tenía odio contra nosotros porque éramos luderistas. Y lo inventa Manzano como el joven inteligente. Y Manzano venía de guardia. Venía de guardia, venía con nosotros, pero enseguida que llegamos se nos pone en contra el Beto Imbelón y toda la lacra y después nos hicimos amigos, era mejor gente que otra cosa, pero ahí aparece Chupete y toda esta historia, lo que van creciendo y van desarrollando su poder y ahí se marca, pero lo marca, yo te diría que un caballerazo como el Chacho Jarolaski, caballero, cree que los jóvenes son Nocilla y Manzano. Yo toda mi teoría está en que el acuerdo de Nocilla y Manzano fue atroz. Pero no por nada, sino porque estos pibes creyeron que le encontraron la manija a la pelota y la verdad que no sabían dónde estaba la pelota. La discusión interna, digamos, ¿no? Que va del 84, 85, ¿cuál era tu posición en ese momento? ¿Dónde, cerca de quiénes estabas? No, yo en ese momento en la discusión, yo me corro, la derrota es muy grande, se van reacomodando en torno a Ibáñez y compañía y nos sacan del juego y nos tiran al diablo. En la de Manzano yo sí no entré, nos rajaron, nos echaron. ¿Vos saliste en el 85? Salí en el 85 y no nos dejaban ni acercar a la política. Diga, después eso va a tener como herencia ahí, el cafierismo, sí. Disculpame que te interrumpa, porque ahí hay una serie de congresos partidarios, digamos, donde no está claro que el cafierismo y lo que después va a ser la renovación. La Pampa es un congreso clave. Riondo y La Pampa. Y ahí estamos tratando. En Riondo nos manejaba Sadi, Herminio y el Beto. Y del otro lado estábamos, y en torno a eso estaban todos los que nombramos antes, y afuera estaba Grosso, Bordón, nosotros, Bach, un montón de gente. Que en el de La Pampa es como lo más ridículo, porque nos llevan ahí a una cena del Riondo, ni siquiera existimos. Yo me acuerdo que en el Congreso de La Pampa fuimos a comer con Roberto García y Roberto Digón a un restaurante. Pocos restaurantes había en La Pampa. Y en un momento entra una masa, una patota de Ibáñez, Triácato. Y ocupaban la parte para salir. La idea era que nos iban a masijar. Y entonces Triaca le grita a Roberto García: ¿qué haces, Roberto? Siempre en contra del pueblo. Roberto, que era muy valiente y muy chiquito, se no, en contra de los hijos de puta, no del pueblo. Y yo no me olvido nunca, porque son de esas cosas. El Beto Imbeloni, que era el peor, más duro y jodido guardaespaldas, se separa de la mesa de 40 y les dice a los 40:
los que son menos siempre son mis amigos y se sientan en nuestra mesa. Entonces, pero vos decís, puta, viste una cosa, y el Beto era malo. Había una muerte que era una pelea entre Triaca y el Beto de quien había matado a un tipo. Se les había muerto a los dos, ninguno de los dos sabía quién lo había matado, pero digo, no eran nenes de pecho. ¡Guaf! Ahora, ¿cómo se va armando el denominado, digamos, proceso de renovación, la renovación peronista, y cómo participas vos? Yo participo con Grosso, me corro, me pongo a trabajar con Grosso. En diputado no tenía ningún juego porque no me querían ni ver. Y digo, era muy jodido, era una cosa muy agresiva. Porque con Grosso empezamos a hacer la renovación. Grosso lo habíamos jorobado en el 83, en el 85 gana. Me dice si quiero ser diputado, me lo dice acá. Digo, no, yo no quiero ser diputado. Digo, mi idea siempre fue trabajar afuera, ¿no? Me aburría ya, lo de diputado es una cosa, no. Digo, y Grosso gana, y después, bueno, el grosismo empieza a crecer. Grosso llega a un desarrollo muy grande y pierde al final por tonto, digo, pierde porque, qué sé yo, porque pierde. Ni me acuerdo dónde Menem lo destruye a Grosso, digo, porque hubo un acto en el Luna Park donde el orador de fondo era Grosso y antes hablaban Menem y Cariñano. Digo, ¿cómo Grosso, qué defectos tiene para perder el poder, que después ganará en pedacitos, pero ya estaba asignada la pelea de Grosso con Menem. Y bueno, el triunfo de Menem sobre Grosso y sobre la renovación es también signado por el fracaso de Alfonsín, porque el fracaso del alfonsinismo arrastra la renovación peronista y la renovación radical, y la coordinadora arrastra toda la generación. Digo, hay como una vuelta atrás, yo lo decía el otro día, se vuelve a De la Rúa y a Menem, cuando ya habían sido superadas. Ahora, vos decías que al principio del gobierno radical, los radicales cometieron errores muy graves. Uno de ellos, dijiste, fue identificar mal a los adversarios. Sí, digamos, y otra querer comprarnos a nosotros. Es una cosa, yo tengo la peor imagen de aquella época, me acuerdo. Primero, legal y decentemente dijeron, cuando hay que ser diputado te ofrecemos la embajada en Alemania, lo cual estaba bien. Yo no quería la embajada, nunca quise una embajada, no me quise ir de embajador, pero una buena embajada. Y después, nosotros queremos apoyar la campaña de ustedes, ¿cuánto quieren por mes? Textual lo digo, textual fue. Y nosotros mandamos al carajo, pero además porque no es que vos le pedías que te hagan los murales, no, te decían cuánto querés por mes. Y alguno de los que todavía está vivo agarró, terminó a sueldo, digo, porque no era la alianza en la cual yo te doy una mano, no, era cuando te convierto en a sueldo. Sí, una vez que aceptas eso sonaste. Bueno, eras empleado del otro. Y en eso el radicalismo fue muy, muy atroz. Y a mí yo lo veo a tipos que yo los respeto, a Moró, a Storani, a Casella y a Jesús Rodríguez. Esos cuatro los respeto. Después, con Sturing tengo interrogaciones, mucho nocible. Todo el nociclismo para mí fue una cosa. Quisieron copiar lo peor del peronismo y no le sirvió para nada. Porque además para ser mafioso tenés que nacer mafioso, no te disfrazás de mafioso. Yo no podría ser Barrio Nuevo ni que quisiera. Hay algunos episodios en los cuales me interesaría que recordaras. Uno de ellos es el tema del referéndum por el Beagle. Ahí nos fuimos, los que estábamos a favor del Beagle, éramos Bordón, yo, ¿quién más? Bueno, Menem está... Menem. Y ahí vamos y
nos ofrece, yo era amigo de Caputo y todavía lo asesoraba, yo lo asesoré a Caputo hasta en la pelea con Sadi. Porque claro, del otro lado estaba Sadi, que siempre fue lo nefasto, la cosa, la nube de Úbeda. Aquel debate fue serio, ¿no? Fue triste. Sí, sí. Así que nosotros jugamos, hicimos una cosa televisiva. Después de eso es cuando me llaman los radicales y me dicen, jugaste muy bien, te debemos cuánto sale, cuánto querés por mes. Y yo me quería morir, me quería... Fue de los peores momentos, porque vos no lo esperabas del radicalismo, vos no esperabas que... Decían, bueno, che, querés un laburo, que tenés un amigo, necesitas algo, la sutileza o la... Te damos una mano. No, ¿cuánto querés por mes? No me olvido, nunca podría decir dónde, quién, cuándo. Chac. Y ahí se me quedó la relación. Sí. No, o cambiamos o... No, terminamos.